Periodismo ambiental a través de la radio. Naturaleza. Medio ambiente. Noticias. Música. Entrevistas. Tu opinión. Nuestra voz. Un viaje por la naturaleza a través de Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Cubre tu mundo. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. ¡Doctor! ¡Feliz año! Buenos días, ¡Merry Carly. Christmas and Happy New Year! Iniciamos con todos los bríos y puntual en este programa. Llegaste temprano, y doctor, puntual. no va a llover. No podía perderme el inicio de este año, llegando puntual a la cita. Es un buen augurio. Significa que nos va a ir bien durante todo el año. Significa que tienes que estar aquí por lo menos 15 minutos antes, doctor. El día de hoy es nuestro primer programa de este 2018 que apunta para ser un año muy emblemático, doctor, porque, fíjate, te voy a comentar una cosa. El cambio climático está todo lo que da. La vaquita marina se nos va a morir. El precio de la tortilla ya subió 3 pesos. No, doctor, ¿qué vamos a hacer? Pero hay otra cosa. Estamos iniciando una nueva temporada de Biosfera Radio y la próxima semana, prometido con nuestro productor Cristian Cruz, vamos a tener ya nueva vestidura acústica en este programa. Para empezar con todo, tuvimos algunas cuestiones ahí, pero ya vamos a empezar con la nueva vestidura. Parte doctor del Ernesto. inicio de años, apenas estamos formalmente iniciando con las actividades académicas, administrativas en la universidad. Los primeros 3 días de la semana pasada, pues todo el mundo llega a limpiar su changarro, nuestros cubículos. Pues ya viste todo el tiradero que tenemos en el Museo de Zoología con el rearreglo que estamos haciendo para ordenar nuestras colecciones científicas. Esos 3 días fueron para eso, básicamente. Estoy en modo zombie, doctor, y te tengo un anuncio. Me voy a convertir en vegetariano gracias a la sugerencia de nuestra operadora de lujo, Eloisa Aguilar, que va a hacer una dieta a base de plátano, ¿verdad, teniente? Muy bien, dice que sí. El día de hoy, doctor, vamos a iniciar a tambor batiente con un tema, mira, te va a gustar. Yo sé que tú eres muy popoyófilo y te gusta el popoyot y todo esto, pero hoy vamos a hablar de un tema que desde mi punto de vista tendría que estar en la agenda de seguridad nacional. ¿Por qué lo digo? Porque de acuerdo a investigadores científicos internacionales, estamos ya al borde de la 6ª extinción masiva. Estamos viviendo la 6ª extinción masiva. ¿Quién lo dice? Gerardo Ceballo y un grupo de investigadores Exacto. a nivel internacional, dentro de ellos Rodolfo Dirso, también otro Exacto. gran investigador mexicano, y un grupo de colegas de alrededor de 15, 20 investigadores internacionales que publicaron uno de los artículos más citados del 2017, Sí. justamente sobre la extinción masiva, la 6ª extinción que está viviendo el planeta, ¿no? Dice la gente, ¿y a mí qué me importa que los osos polares se estén muriendo? Yo vivo en Chiapa de Corzo. Pues sí, pero los osos polares son un indicador de que algo está sucediendo ahí arriba, causa y efecto. 1 más 1 es 2, doctor. Por supuesto, y además todo lo que estamos causando nosotros, el calentamiento global al cual estamos contribuyendo, está afectando a todas las partes del planeta. Acuérdate que las partículas que contaminan el ambiente se mueven a través del viento, de los aires, y si lo producimos aquí, viajan grandes distancias, llegan a los polos, ¿no? Así es, de esto y más vamos a hablar en los próximos 53 minutos, teniente Ascioli Raliuga, perfecto. Vamos a hablar en los próximos 53 No se quiere minutos. bajar de la nave, Carlitos, ¿verdad? Todavía la teniente... el Vamos a capitán. dar una sorpresa en este 2018. Saludamos también a nuestros amigos de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. ¿Cómo me impresiona a mí esto, doctor? Me llegan los recibos de Telmex horribles, pero vamos a seguir transmitiendo en vivo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué? ¿Qué te incrementan los Sí, me costos? incrementa bastante el costo. A ver si me pone bello. Un saludo a Sinar Corso, maestro, ¿cómo está usted? A Fanny, ay, no veo, bueno, hola. Hola a todos los que nos están sintonizando, un abrazo, un gusto. En unos momentos más vamos a presentar a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy, a la maestra Ana Laura Aranda, mi maestra, compañera de diplomado, sí, hay que decirlo, honor a quien honor merece. Ana Laura, te saludo de una vez, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, pues muy bien,
aquí iniciando el año también, llegando a limpiar los espacios en donde laboramos. Muy bien. Perfectamente. Doctor, pues ¿estamos ya listos? Ya estamos listos para iniciar este 2018 con todo. ¿Los motores ya están calientes? Con toda la energía. Teniente, ¿cómo estamos en los controles? Pues vamos a despegar. ¿Ya ves? A la hora que usted diga. Esto es Biosfera Radio. Iniciamos. ¿Qué es la educación ambiental, doctor Ernesto Velázquez? Mira, yo sé que tú no sabes esto, tú sabes de popoyote, yo te voy a decir, mira. La educación ambiental es un proceso que comunica y suministra instrucción para preservar y cuidar el patrimonio ambiental y crear modelos de desenvolvimiento con soluciones sustentables. En el año de 1975, las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, conceptualizaron la educación ambiental como la del ambiente, que tiene como finalidad educar a los ciudadanos para que adquieran conciencia del problema del deterioro ambiental en la vida cotidiana, enseñando los conocimientos, las capacidades y los sentimientos de responsabilidades para encontrar la solución a todos los problemas que concierne al medio ambiente. Y como este 2018 voy a estar bien portadito. Mira, doctor, traigo mi chaleco. Ya vi que andas estrenando chaleco. Para nuestros amigos, miren mi chaleco, acá está mi nombre, acá dice Museo de Zoología, porque ya somos parte del Museo de Zoología, del equipo del Museo de Zoología. Estoy en el anaquel número 35. Estoy en formol. Ya le comenzamos a poner formol poco a poco para que poco. Me estoy conservando. Sí, me estoy para que conservando. Conserve por toda la eternidad. No, tampoco, doctor. Ya estamos en la extinción de las especies. Mira, yo me voy a morir contento. A mí no me importa lo que va a pasar en el futuro mientras tenga mi dotación de gorditas. No me importa lo demás. Pero mira, vamos a escuchar una cápsula, un reportaje que realizamos para conocer un poquito sobre el contexto del gran significado que tiene el término educación ambiental. Es algo multidisciplinario que no tiene que ver nada más con la biología, no tiene que ver nada más con la política o con el medio ambiente, no, se nutre de varias vertientes para lograr crear un concepto y una apertura de la conciencia, un entendimiento pero además se vuelve una necesidad cada vez más urgente, ¿no? Exacto. A medida que pasan los años, la educación en todos sus sentidos, ¿no? Pero el tema del ambiente es urgente ya entrarle, ya no hay tiempo para seguir debatiendo, ya no hay tiempo para seguirnos peleando por la existencia o no de cambio climático, por ejemplo. Ahora ya es una necesidad. Ya no hay tiempo, ya pasamos el punto sin retorno y solamente por eso te acabas de ganar una dotación de taquitos de Tijuana. Mira, están bien sabrosos. No que eran gorditas, ahora ya taquitos de Tijuana. Hay que diversificarnos en este 2018. Claro. ¿Y la dieta vegetariana ya? Esa la voy a hacer con la teniente Eloísa. ¿Vas a sacrificar a Eloísa? Por supuesto, nada más a ella. Solamente un día a la semana después del programa serán gorditas, tacos y lo demás va a ser dieta vegetariana. Platanito. Sí. Perfecto. En los controles técnicos, Eloísa Aguilar, a quien le vamos a pedir, nos ponga este reportaje que tenemos sobre el significado de la educación ambiental. Regresamos contigo, ya todo el programa. Biosfera Radio. Cuando los animales se nos acerquen pidiendo ayuda, sabremos lo que nos dicen. Sí, es muy triste saber. Cuando las plantas nos hablen en su delicado y hermoso lenguaje, seremos capaces de responderles. Cuando el planeta mismo nos cante en nuestros sueños, cuando el planeta mismo nos cante en nuestros sueños, seremos capaces de despertarnos y actuar. Gary Lowes. Saqueos en Naucalpan, saqueos en Ecatepec, ahora en plazas de Veracruz y Coatzacoalcos, y esto va a ser algo generalizado donde ya los valores, que es al punto donde son causas y son efectos. En la naturaleza existen leyes inmutables que rigen el movimiento, absolutamente todo el movimiento y razón de ser de las cosas. Como el doctor es medio vanidoso, todo está nos vamos en una perfecta armonía donde todo también, absolutamente todo está interrelacionado. Lamentablemente, el libre albedrío de los seres humanos, en un alarde de soberbia y sin razón, ha desequilibrado ese perfecto orden, ha olvidado su relación milenaria con su ambiente natural. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live a nuestros amigos que nos están haciendo el favor de sintonizarnos. Muchísimas
Gracias, Juan Carlos Soto Figueroa. Gracias. El día de hoy vamos a abordar el tema de la educación ambiental. Está con nosotros la maestra Ana Laura Aranda, que además de ser mi amiga es mi maestra. Ha sido mi maestra en este durísimo y fascinante camino de la educación ambiental, del periodismo ambiental. Sahara Cruz, saludos, ¿cómo estás? Alejandro Cartagena también. Se oyen las cosas que dicen interrumpiendo y sus componentes. La respuesta. Bueno, lo que pasa es que ahorita estamos en Facebook, nos vamos a callar la bocota de cada uno de los seres humanos, en el entendido de que si hemos pasado a formar parte del problema, sin duda alguna debemos ser parte de la solución. Una herramienta viable la constituye sin duda la educación ambiental. Y es que la educación ambiental es un proceso pedagógico, dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que le permite identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel mundial como a nivel local. Busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno, en el medio ambiente, y el ser humano, así como también se preocupa por promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a través del desarrollo sustentable. Todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras. La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénicas y los efectos de la relación del hombre y el medio ambiente. Este mecanismo pedagógico además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, definió en 1970 a la educación ambiental como el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el ser humano, su cultura y el medio biofísico circundante. Por lo tanto, la educación ambiental es un proceso continuo en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y adquieren los valores, las competencias y la voluntad para hacerlos capaces de actuar en la resolución de los problemas actuales y futuros del medio ambiente. Los tiempos sin duda llegados están. Los efectos de nuestras acciones día a día se hacen presentes. Ríos, mares, lagos y lagunas contaminados, atmósferas irrespirables, bosques y selvas devastadas y como consecuencia, sequías más prolongadas e intensas, lluvias torrenciales, inundaciones, cada vez más violentos huracanes. Sin duda, el problema es grave. Es necesario que cada uno de los seres humanos se permita a sí mismo darse la oportunidad de tomar conciencia ante un grave, muy grave problema que de no atenderse en lo inmediato pondría sin duda alguna en peligro la supervivencia de la especie humana. Biosfera Radio. Biosfera Radio Descubre tu Mundo es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas, Radio Unicach y el Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10. Nuestro objetivo, contribuir en la medida de lo posible al entendimiento, a la apertura de la conciencia y a la transmisión del conocimiento científico que en esta casa de estudios se genera día a día a través de los medios de comunicación y por supuesto de las ondas hertzianas en la frecuencia 102.5 FM. Yo quiero dar la bienvenida a mi amiga estimadísima, la maestra Ana Laura Aranda, que estás muy lejos, hasta allá, acércate tu micrófono, Ana Laura. Ven para acá. ¿Cómo estás, Ana Laura? Para darnos calorcito. No tan cerca del doctor que es casado. Yo también, no te preocupes. Ok, no hay problema, entonces apaguemos la tecnología. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto. ¿Cómo están? Muy bien, pues iniciando el 2018, un panorama pues nada prometedor para este 2018 en materia ambiental. Estamos pagando las consecuencias de los abusos, de los excesos, de nuestros actos que durante décadas el ser humano ha venido realizando en perjuicio del medio ambiente, doctor Ernesto Velázquez, y que hoy ya cruzamos varios puntos sin retorno. Uno de ellos es que estamos ya viviendo la sexta extinción de las
las especies, doctor. Así es, y ante este grave problema que enfrenta la humanidad, yo creo que una de las temas fundamentales, una de las grandes áreas que tiene que tomar mucho auge es la educación ambiental, ¿no? Y es un tema que ya tiene varios años, pero no ha tomado la fuerza con la que quisiéramos los biólogos, los ambientalistas, los que estamos vinculados con el tema ambiental, porque bueno, además no es un tema único de los biólogos o de los ingenieros ambientales, es un tema ya que nos concierne a toda la sociedad. Sin embargo, por el vínculo que tenemos los científicos, los profesionistas que nos dedicamos al tema ambiental, lo hemos acuñado con mucho más ahínco, y bueno, y de eso vamos a hablar hoy, de la necesidad ya de concretar temas muy específicos en materia ambiental a través de la educación ambiental. Y bueno, y la maestra Ana Laura, una experta en el tema de la educación ambiental, nos va a hablar mucho. Y es una educadora ambiental, y yo con todas sus letras y honor a quien honor merece, ha sido mi maestra durante muchos años. Nos hemos encontrado varias veces en el camino, coincidimos en un diplomado hace muchos años. Ana Laura, platícame qué es. En el 2005. 2005, no me digas que me siento cada vez más... No te ves. No me veo. ¿Qué es la educación ambiental, maestra Ana Laura Aranda? Pues mira, ya bien decías tú, la educación ambiental puede ser vista como una materia, puede ser vista como una parte de la educación, o como decía Ángel Maya, ¿no? La educación, si no es ambiental, realmente no tiene sentido, ¿no? O sea, la educación tiene que permear, la educación ambiental, la educación sobre el ambiente, la educación en el ambiente, la educación para el ambiente. Pareciera un juego de palabras, pero dependiendo cómo abordemos nosotros la educación, es la forma en la que nosotros vamos a enfrentar la problemática ambiental en la que vivimos. Toda la educación tiene que ser ambiental. ¿Por qué? Porque tienes que abordar toda esta cuestión valoral, ¿no? El no sentirte dueño, sino sentirte parte de un todo, ¿no? Claro. Y tiene que ser vista de manera transversal, tiene que estar permeando a la física, a la química, a las matemáticas. No nada más es biología. No es exclusivo. No es exclusivo de la biología. Tiene que ver también con la historia, con una historia que no nada más se tiene que ver como una historia del hombre en la tierra, sino el cómo también el ambiente ha favorecido el desarrollo de diferentes estructuras, de diferentes culturas, dependiendo de dónde se desarrollen, es como el hombre se fue desarrollando. Entonces, la historia tiene que ver con el ambiente, ha sido algo muy poco tocado, cómo el ambiente ha influenciado, ha influido en estos desarrollos de las diferentes culturas, ¿no? Y el medio ambiente es lo que nos rodea, doctor Ernesto Velázquez. Ana Laura, ¿tú a qué te dedicas? Tú tienes una profesión, tú das clases en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bueno, estuve dando clases, ahorita estoy a cargo de la coordinación académica en la licenciatura en Ciencias de la Tierra, y bueno, en el próximo a convertirse en Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. El doctor Ernesto Velázquez tiene un doctorado en biología. Entonces hay dos profesiones que aparentemente están en diferentes vertientes, pero que se unen a través del camino de la educación ambiental. Tú hablabas acerca de que debemos de tomar conciencia. ¿A qué te refieres, doctor Ernesto? Sí, fíjate que durante mucho tiempo el ser humano, como bien ya lo planteaba la maestra Ana Laura, vivió a expensas de la naturaleza, de los recursos naturales, sintiéndonos amo de los recursos Seguimos en eso, naturales, ¿no? Y con esa visión de manejo de los recursos naturales, y lo dejo manejo entre comillas, porque más bien fue todo el tiempo una explotación de nuestros recursos naturales. Pensamos, y se pensaba, que los recursos naturales eran infinitos. Así y que nunca se iban a acabar, y que si se extinguía una especie o si disminuían sus poblaciones no pasaba nada, ¿no? Y entonces se continuaba, y se continúa en algunas áreas todavía, en algunas regiones, con ese uso desmedido de nuestros recursos naturales. Pero nos alcanzó, ¿no? Hemos documentado ya a nivel planetario cómo la desaparición de una sola especie puede causar estragos, sobre todo si es una especie que juega un papel fundamental en la estructura de un ecosistema, ¿no? Y en ese sentido hablo de la conciencia de que todos
los humanos, ¿no? En distintas áreas de su quehacer, ¿sí?, de la vida cotidiana, hagamos conciencia de que somos parte de la naturaleza, que somos parte de este medio ambiente, porque además una de las cosas que nos hace sentir parte y que debemos sentirlo y hacer palpable es que interactuamos. Finalmente el medio ambiente se rige a través de una serie de interacciones bióticas que se dan entre los distintos seres vivos que conformamos este planeta. Una es que interactuamos entre nosotros mismos, entre los individuos, e interactuamos con la biodiversidad, interactuamos con el ambiente en sus distintas expresiones, ¿no? Ahorita mismo, ¿no? Cada uno de nosotros estamos interactuando, entre nosotros mismos, con nuestro público, con un montón de bacterias y parásitos que llevamos. Nuestro público, bacterias, a ver, perdóname. Dentro y fuera. Estamos interactuando con nuestro público y un montón de bacterias. No es cierto, no se sientan aludidos. Así es, el doctor viene filosito, pero vamos. Lo que pasa es que no las vemos, pero en realidad nos están rodeando todo el tiempo, ¿no? No, pero además nos ayudan, claro, no todas las bacterias, no todos los parásitos. O sea, también tenemos de público bacterias y parásitos. Por supuesto. Sí, seguro. Saludos al protozoario. a ver, Ana Laura. Y nada más quisiera retomar con este ejemplo que en alguna vez lo comenté, porque habla sobre la importancia de cada una de las especies. ¿No te acuerdas de este ejemplo que les hablaba de cada una de las especies ladrillo, las especies muro, ¿no? Es importante retomarlo en este momento, ¿no? Cada especie que conforma este planeta, y hacíamos una analogía de que nuestro planeta es como un edificio, ¿no? Donde cada ladrillo es una especie y cada muro es una especie mayor, como el jaguar, por ejemplo, y estas especies que de alguna forma, y lo sigo entrecomillando, llamamos insignificantes, son los ladrillos. Quitamos un ladrillo y pareciera que no pasa nada del edificio, ¿no? Pero a medida que vamos quitando ladrillos, el edificio se va debilitando. Quitamos el ladrillo del popoyote. Okay. Eso. No, luego, no pasa nada. Y no pasa nada, pero quitamos un muro, como el jaguar, estas especies que sostienen, el edificio se va debilitando. El problema es que ahorita hemos quitado muchas especies ladrillo y muchas especies muro. Entonces el edificio está a punto de colapsar. Eso es el equivalente de lo que está pasando con nuestro planeta. O ya han colapsado, porque han desaparecido muchas especies también. Por supuesto, ¿no? Y esos ladrillos ya los quitamos para siempre. Entonces el edificio está muy vulnerable. Y si no hacemos nada, el edificio pronto va a colapsar. Ese es el problema del que estamos hablando hoy con lo que está pasando con nosotros. Y luego con el sismo y las tarjetitas no traen fondos, y no, doctor, esto está que se lo lleva. Bueno, y en ese sentido el papel de la educación ambiental es fundamental y es urgente, ¿no? Bueno, y también hablando un poco sobre esto que decías, haciendo el símil del edificio, bueno, también estamos afectando lo que sustenta el edificio, lo que podríamos llamar tal vez en este sentido como los cimientos, ¿no? Que es el suelo, que ya el suelo es infértil, estamos quedando sin desertificado. Toda esta parte que sustenta a la vida en la tierra, ¿no? Que tiene que ver precisamente con este suelo deteriorado, con este suelo que estamos quitando la cubierta vegetal, que es la que lo alimenta, pero además también estamos en un medio en el que somos afectados por todo este sistema geofísico que la sustenta, que tiene que ver, bueno, con los sismos, con dónde estamos, con las laderas que se nos vienen encima, etcétera, ¿no? Entonces, estamos afectando incluso esta parte estructural de la tierra, ¿no? Claro. Maestra Ana Laura, el concepto educación ambiental como tal es relativamente nuevo. Estamos hablando de que se conceptualiza como tal por ahí del último cuarto del siglo XX, en una reunión de las Naciones Unidas, donde se acuña, por utilizar el término, medio ambiente, refiriéndose a lo que nos rodea, lo que se ve, lo que no se ve, hasta nuestra forma de hablar y pensar es medio ambiente. A ver, ¿de qué estoy hablando, maestra Ana Laura Aranda? Pues mira, yo creo que hay muchas formas de conceptualizar la educación ambiental, ¿no? Sí. De lo que estás hablando es como de la formalización del término educación ambiental. Hay muchísimas formas de verla, ¿no? Yo creo que incluso antes se ha hecho educación ambiental, y uno de los pioneros en México se hizo en Chiapas, precisamente. A ver. En el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro se hacía educación ambiental, no conceptualizada como tal, no se había conceptualizado, pero desde que inicia
el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, incluso también el Jardín Botánico, se ha hecho educación ambiental. Muy bien. En el sentido de que se trabajaba con la gente, se le acercaba al medio ambiente, y esto es algo que es poco conocido, es poco reconocido también. Sí. Pero uno de los reconocimientos importantes que ha tenido es precisamente el ser pionero en la educación ambiental, sin haberse conceptualizado como tal todavía, ¿no? Ahora, sí, la educación ambiental tiene muchas formas de ser definida, tiene muchas formas, desde una forma meramente instrumental, hasta la parte, digamos, New Age, en donde, bueno, vamos a ser todos lindos, vamos a hacer la meditación con el ambiente, hasta la parte casi guerrillera, ¿no?, de la educación ambiental. Vamos a hacer esto y vamos a tomar. O sea, la educación ambiental puede ser conceptualizada de muchísimas maneras, ¿no? Ahora, ¿qué es? Yo creo que vale la pena que se siga discutiendo, ¿no? Se habla mucho en educación ambiental que siempre está en construcción, ¿no? Sí, está en construcción porque continuamente se está viendo toda una serie de cambios, una serie de formas en que se ha venido trabajando. Por eso te decía, no es lo mismo trabajar en el ambiente que con el ambiente, que para el ambiente. Claro. Y esto tiene que ver con la forma en que concibes a la educación ambiental, ¿no? Perdón sobre el tema, porque es muy interesante lo que plantea la maestra Ana Laura sobre la dinámica que está jugando la educación. En la última reunión que se tuvo de educación ambiental, de la cual la universidad fue sede, justamente una de las conclusiones de la mesa de debate era que deberíamos ya de dejar este debate de que la educación ambiental está en construcción, porque hemos discutido, hemos debatido demasiado, ¿no?, en construir el concepto, las metodologías, la filosofía de la educación ambiental. Ajá. Y poco hemos aterrizado en construir ya cosas muy concretas, y paralelamente el planeta, el ambiente se sigue deteriorando a una velocidad mucho más alarmante. Al planeta no le importa si estamos discutiendo. Por supuesto, pero bueno, nosotros el tema ambiental lo impulsamos como una necesidad de poder frenar lo que estaba sucediendo con el planeta. Claro, y lo peor es que somos los únicos seres que tenemos conciencia de lo que está pasando. Y de ahí yo discrepo un poquito, ¿no? Porque también hay ciertos comportamientos de ciertas especies, donde nos hablan de que hay una reacción a los eventos que tienen que ver con cambio climático, contaminación y demás, y están previendo ciertas especies a adaptarse a ese tipo o se están adaptando más bien. O sea, la adaptación es un proceso natural, sí, ¿no? La cuestión del hombre es que el hombre es consciente no nada más de esto, sino de sí mismo y de lo que está haciendo, y además es un ser social. No quiere decir que no haya ciertas sociedades, ¿no? Sí. Pero no tienen esa conciencia de sí mismo. O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos? A fin de cuentas. El razonamiento. El razonamiento es una de ellas, la cultura es otra de ellas. La afición, ¿sí? Doctor, dime, ayúdame, doctor, somos eso si recuerdas tus clases. Vale, por supuesto. Sí, tiene que recordar, ¿no? O sea, nosotros mismos nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, hacemos historia. Sí. Conocemos nuestra historia. O sea, este ser racional, esta racionalidad y estas formas de apropiación es lo que nos hace tal vez diferentes. Yo hablo, cada que decimos, bueno, medio ambiente, nos están diciendo, sí, estamos rodeados de bacterias. Tú bien dijiste, no las vemos. Sí, pero ahí están. Sí, y vemos medio ambiente como lo que está allá afuera, el arbolito que está allá afuera. Yo estoy aquí adentro de un edificio climatizado y yo estoy ajeno a todo esto, ¿no? Esto, desde el llamarles recursos naturales, implica el sentirnos como dueños de esto, ¿no? Porque un recurso tiene que ver con este aprovechamiento, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo realmente importante? Es, sí, no sé, a mí cuando me decían, es que el cambio climático, ya estamos en la discusión, sobre todo con algunos paleontólogos, ¿no? Que sí, o algunos geólogos que decían, estos apellido Carbó, perdón. Independientemente del apellido de las personas, hay muchos que todavía decían Saludos esto, ¿no? A mi amigo Gerardo. Y bueno, sí, pero finalmente lo que estamos viendo es que hay un deterioro importante. Y lo que tenemos que hacer es hacer algo. Es actuar, como bien están diciendo. Yo le decía, mira, a mí al final del día, alguna vez que platicaba con alguno de ellos, no me importa si le llaman cambio climático, Chuchito, Pedrito, o el nombre que le quieran poner. La realidad es que estamos ante un deterioro importante y algo tenemos que hacer. Sí,
hacer educación ambiental y seguir continuando diciendo que es algo que está en construcción, a lo mejor es importante. El problema es eso que dicen, se nos está acabando el tiempo. ¿El tiempo para qué? Para mantener el mundo como lo conocemos. Así es. Con la diversidad que conocemos. Muy con bien. las cosas y las formas de vida como las percibimos y manteniendo las formas en las que estamos viviendo en este momento, ¿no? Muy bien. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la frecuencia de las ondas hertzianas 102.5 FM. También estamos transmitiendo a través de radio.unicach.mx. ¿Por qué me ponen las letras tan chiquitas? Yo estoy cada vez más ciego. Radio.unicach.mx y a través de las redes sociales, Facebook Live, a través del mural de BIOS 10. Yo quiero aprovechar para enviar un saludo, doctor. Por ahí tenemos algunos telespectadores, o ¿cómo se diría? Redespectadores. Saluda a algunos, doctor. Bueno, ahí está Manuel Alzueto, la maestra Sara Cruz Ruiz. Sí, saludos. Sinar Corso, Sí. Alejandra Cartagena, que nos Muy han bien. estado escuchando y están interactuando con nosotros. Víctor Manuel Martínez Rodríguez, Iván de Jesús Vázquez Montoya, José Alonso Ramírez, Risauro Vidal de Pronaturas, Isauro Vidal, Marta Morales Luna, Martita, besos, Héctor Montesinos, saludos, Jacob Ramos, muy bien, a todos ellos, muchísimas gracias. Y les comento que esto es un esfuerzo, este programa es un esfuerzo por tratar de contribuir a la divulgación del conocimiento científico y motivar un tanto la apertura del entendimiento, de la conciencia de nuestros radioescuchas. Y el día de hoy estamos abordando el tema de el significado de la educación ambiental con una queridísima amiga experta en el tema, y lo digo así como tal, la maestra Ana Laura Aranda. A ver, doctora, que no te sabes esto. La educación ambiental se imparte de manera formal e informal. Cuando se hace referencia a la educación ambiental formal, se caracteriza porque es recibida en la escuela, en los institutos, en las universidades, etcétera. En cambio, en sentido informal, se suministra fuera de un salón de clases, pero siempre con el mismo objetivo o propósito: crear conciencia ambiental, responsabilidad por el medio ambiente y promover el desarrollo de iniciativas que busquen la protección, conservación y el uso adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente. Chútate esa, doctor. No, está genial. Finalmente la educación ambiental, ya lo planteaba la maestra, ¿no? En la plática que nos antecedió sobre estas dos grandes áreas de la educación ambiental, la parte formal, la parte académica, la parte que hacen los investigadores, y la otra parte no formal, que inclusive planteó como ejemplo lo del zoológico, lo del maestro o el doctor Álvarez del Toro. Sí, cómo no. Sí, y bueno, y se hace mucha educación no formal en las comunidades, muchos de los proyectos ecoturismo que tiene que ver con el uso racional de los recursos naturales. Claro. Que se están dando en áreas como en la selva lacandona, por ejemplo, donde los proyectos ecoturísticos han tomado mucho auge. El tema de la educación ambiental no formal también está ahí de por medio, ¿no? Nosotros de alguna forma hacemos educación no sí, formal. Pero algo no estamos haciendo bien, y no hablo en Biosfera Radio, hablo en general. Algo no estamos haciendo bien en la educación ambiental, maestra Ana Laura Aranda, porque este concepto yo entro en contacto a nivel personal hace cosa de 30 años, más o menos. Escucho por primera vez el término educación ambiental, escucho de esfuerzos, escucho de reuniones, escucho de que se están jalando los pelos porque no llegan a un acuerdo sobre qué es, si es verde, es azul, amarillo. Sí, pero continúo viendo, y hablo ya a nivel local, continúo viendo toneladas de desperdicios de basura orgánica e inorgánica en las calles de Tuxtla Gutiérrez, una infraestructura vial terrible, como si fuera, con todo el respeto de los pueblos, como si fuera terracería de pueblo después de la lluvia, un olor terrible, aguas negras en Tuxtla Gutiérrez, inseguridad, una apatía generalizada de la ciudadanía por tratar de contribuir a solucionar esto. Algo no se está haciendo bien en la educación formal e informal. Tenemos un gobierno ecologista. ¿Y qué está pasando? Mira, yo creo que hay muchas cosas que no se están haciendo bien. No solo tiene que ver
con la cuestión personal ni con la cuestión gubernamental, ¿no? Primero, hay varias condiciones, ¿no?, para que la gente pueda reaccionar. Y uno es sentir que estos problemas son también propios, ¿no? Muy bien. Si la gente no siente como propios estos problemas, entonces esto lo vemos como no relevante, no son propios. Esta es una condición importante. Cuando hablamos de cambio climático, bueno, hay también una saturación en los medios de lo que es el cambio climático y la gente no entiende qué es el cambio climático. Le cambia la información, ¿no? O simplemente no entendemos qué implica el cambio climático, ni siquiera lo que es el cambio. El cambio climático es algo así como hablar, no sé, del aire, ¿no? Ahí está, pero yo no lo Hace veo, calor, es cambio no lo climático. siento, pues sí, todo es cambio climático, ¿no? Hasta la disminución del tamaño de la ropa también puede ser una consecuencia del cambio climático, ¿no? Hay también, sí, hay un chiste que salió en Facebook, ¿no? Los choninos, ¿no? Sí, bueno, también puede ser consecuencia del cambio climático, ¿no? Esto tiene que ver también con algo que ya estás mencionando, que es la estructura, ¿no? Las estructuras, no nada más de organización, sino las estructuras que se van formando a nivel tanto gubernamental como no gubernamental dentro de las mismas escuelas, ¿no? Todos hablamos del cambio climático y sin embargo, y hablamos de la importancia de que la educación ambiental y también las cuestiones de cambio climático sean tratadas de manera transversal y de pronto nadie sabe a qué nos estamos refiriendo ¿Qué con deberíamos esta transversalidad, hacer, ¿no? Primero, hacernos conscientes de eso. Segundo, tener estructuras que estén respondiendo efectivamente a esto y organizaciones en donde la gente pueda participar. Hay, pero no se han tomado, yo creo que con la seriedad necesaria ni con el conocimiento necesario. Hay otra cosa importante que tiene que ver también con esta disponibilidad de soluciones. Estamos enfrentando algo para lo que realmente yo preguntaría a todo nivel, más allá nada más de hacer un cambio en cuestiones energéticas, ¿cuáles son las soluciones reales para, por ejemplo, de la disposición efectiva de los residuos sólidos? La forma, ¿no? Es fondo, doctor. Claro, ¿tenemos realmente estas soluciones? ¿Tenemos a la mano todo esto? Creo que nos está ganando, el destino nos está alcanzando y la realidad nos está superando. Claro. La parte es importantísimo tener conocimiento científico que nos hace falta también, todavía no lo tenemos, ¿no? Hay una variación importante, muy, muy importante sobre valores, sobre actitudes, pero además tiene que ver con el cómo cada uno de nosotros, por ejemplo, percibimos incluso la basura o lo que es un residuo sólido, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace muchos años que empezamos en cuestiones de educación ambiental, íbamos a comunidades indígenas y no tienen el concepto de basura, no lo sé ahora. En ese momento tú estás llegando a lugares donde todo lo que se generaba eran residuos orgánicos. Si tú llegas y les metes plástico, no conciben claramente lo que es un residuo que no es orgánico. Por lo tanto, lo puedo tirar también a que los pollos se lo traten de comer, ¿no? Y hoy vemos ese problema en comunidades indígenas. Simple. Claro, pero también es un lugar, es una situación muy asociada a la pobreza. Hablar de cambio climático y hablar de cambio de valores está también muy asociado con la pobreza y con las formas de organización. O sea, estamos viendo de pronto que las cosas de verdad nos están rebasando y son muchísimo más complejas de lo que nosotros quisiéramos ver. Yo a veces digo, es que de pronto no vemos más allá de la basura, porque ver más allá de la basura implica ver, digamos, tal vez la parte más terrible que está pasando a nivel de destrucción, que es la pérdida de diversidad biológica, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque finalmente sí es lo que nos está sustentando, ¿no? Otra parte importante es hacer visible toda esta problemática a toda la ciudadanía y hacer políticas también en donde se esté visualizando todo esto. Entonces, la educación ambiental tiene que darse a todos los niveles, no nada más en la escuela, también con los políticos, también con los tomadores de decisiones, también con los académicos, o sea, está a todos los niveles. Por eso se habla de que la educación ambiental tiene que ser transversal, ¿no? Tiene que haber una educación en competencias. ¿Para qué? Para saber no nada más que existe, sino saber qué tengo que hacer, cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Hay cosas para las que realmente todavía no hay una respuesta, no hay una toma de conciencia colectiva, ¿no? Y hacer educación ambiental es también hacer un ejercicio político, ¿no? ¿Incidir en las políticas públicas, doctor? Sí, porque ese es uno de los grandes retos, ¿no? De las sociedades mismas, de estos grandes colectivos que han querido ahora tomar
la batuta, no Sí. solo en el tema político, en muchos temas de la sociedad, también en la parte de la ciencia. Muchas veces los académicos, los científicos nos vimos muy ajenos a la política, ¿no? Recuerdo mucho esa frase de uno de los profesores que tuve en la licenciatura, decía que los biólogos éramos apolíticos, ¿no? Y eso permeó mucho tiempo apolíticos, no puede y ser a eso apolítico. que no podíamos ser políticos o incidir en la política, y eso nos aisló mucho tiempo, ¿no? De incidir en el desarrollo de las políticas públicas, y creo todo lo contrario ahora, ¿no? Los biólogos, los académicos, los científicos somos los que tenemos el conocimiento de primera mano y los que deberíamos incidir profundamente en el desarrollo de las políticas públicas, no solo en el tema ambiental, en muchos de los temas del desarrollo de una sociedad, de un pueblo, de un país, pero particularmente en el tema ambiental, las sociedades científicas, los colegios de biólogos, los colegios ambientales, las reuniones académicas, y el resultado de estos productos deberían ser plasmados en documentos que deberíamos hacerles llegar a nuestros funcionarios para que puedan ser ejercidas o incluidas en sus proyectos de políticas públicas. En la medida en que nos hagamos ajenos a esto, va a ser un batallar de nunca acabar, un cuento de nunca acabar, echándoles la culpa a ellos y nosotros creyéndonos dueños y amos de la información y de las soluciones que no las tenemos. Claro, pero esto tiene que ver también con cómo se ha conceptualizado a la ciencia, ¿no? Claro. La ciencia, digo, todavía en los 60, 70, casi hasta los 80, había ciencia pura y ciencia aplicada, ¿no? O sea, en realidad la ciencia nunca ha sido pura, ¿no? Estas cuestiones de pureza realmente no existen. Y aquí también entran no nada más los biólogos, ¿no? Los químicos. O sea, los cambios que se dan a nivel del aire, los cambios que se están dando son químicos, son físicos, no son biológicos. Por supuesto. ¿No? Sí. Los cambios en el aire tienen que ver con estos procesos y toda esta dinámica química que hay en la parte viva, digamos, la parte que se dinamiza junto con la tierra, ¿no? Entonces, bueno, es ciencia, claro, tiene que ver con toda la ciencia. Y la ciencia no es pura ni aplicada, o sea, toda la ciencia es aplicada, absolutamente los seres humanos, toda, ¿no? Los seres humanos, perdón, maestra Ana Laura, le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen, decía un dramaturgo francés de nombre André Gide del siglo pasado. Lo cual me lleva a la siguiente reflexión, y yo no sé si concluyendo o a manera de colofón. No nos hemos dado cuenta en dónde estamos viviendo, por qué estamos viviendo, sobre todo en el ambiente urbano. Desconocemos profundamente los beneficios y la dependencia que tenemos del ambiente rural. Creemos que el agua sale porque le abrimos a la llave y no vemos todo el gran proceso que hay comunidades donde tienen que caminar kilómetros para poder llevar 2 cubetas de agua, que se tiene que sembrar el campo para que haya vegetales, para que haya las hortalizas, en fin, hay un sinfín de cosas que el ser humano desconoce, o por comodidad, por ser comodinos, lo dejamos a un lado. Fíjate una cosa, a finales de la década de los 60, más o menos, el químico inglés James Lovelock sacude a toda su comunidad de ustedes, porque ustedes son científicos, y les dijo, tense quietos, la Tierra, nuestro planeta, es un ser que se autorregula a sí mismo. ¡Toin! ¿Qué significa? Pues que es como que un ser vivo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasamos a ser los humanos, doctor Ernesto Velázquez? Te lo dije la otra vez, ¿no? El mundo no se va a acabar. No. Nuestro planeta no se va a acabar. Mira, si el mundo se va a acabar y me tienen algún día que querer, se tienen que apresurar, doctor. Me lo dijo un pajarito ahí en la canción. A ver, el mundo no se va a acabar. El mundo no se va a acabar. La humanidad y sí. Entonces, dentro de esta percepción de la que hablas, este concepto de que el planeta se autorregula. Sí, pues, no lo digo yo, lo dice James. No, por supuesto, y entonces nosotros somos una especie más, y en este momento estamos causando daño a ese superorganismo. ¿Somos un virus? Puede ser un virus, un parásito, una especie que le está causando daño, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando tienes un parásito que te hace daño? Tomo Bactrim. ¿Y? Voy al baño. Y lo expulsas, lo eliminas, lo eliminas, y es lo que va a pasar en algún momento. Exacto. La cuestión es que la adaptación del hombre es cultural, no está siendo biológica. A ver, otra vez, regresamos la cita, ¿no? Del hombre y la mujer, porque ya ves cómo está esta cosa. Del hombre y la mujer. Bueno, ese es otro tipo de... Bueno,
Sí. Hablando genéricamente, sí. Todavía ya la Real Academia de la Lengua Española ya lo aceptó, que sigue siendo genéricamente claro. Hombre, ¿no? Bueno, hablando en este sentido, sin entrar en mayores discusiones, porque de pronto es muy complicado recordar que a lo mejor tenemos que decir todes en lugar de todos y todas. Y escriben con X, ¿no? ¿Con qué idioma estás escribiendo? Sí. Bueno, se vuelve complicado. Pero decía Carl Sagan que la evolución cultural viaja a un ritmo impresionante comparado con la evolución, biológica, ¿no? Sí, o sea, de lo que estamos hablando al final, y esto es parte de la complicación, de la complejidad de hacer educación ambiental, de hacer educación en el ambiente o con el ambiente, sí. ¿No? Que estamos hablando de fenómenos de una complejidad impresionante, porque tiene que ver con nuestra forma personal de ser, con nuestra forma colectiva de ser, de nuestra forma de comunidad, de nuestra forma en la sociedad. Es muy difícil, además, digo, yo no sé, cuando estamos en talleres de educación ambiental y nos dicen, piensa cómo te gustaría vivir, y todos nos sentimos hasta con el compromiso, con la obligación de decir, en un cerro refundido, pero con mi iPod, con internet, o sea, con todo eso. ¿Quién está dispuesto a cambiar a nivel personal todas las comodidades que tienes? Muy ¿no? Pocas personas. Estás hablando de que tenemos que cambiar culturalmente. Estas formas de civilización en las que estamos tienen que cambiar, no hay de otra. Ahora, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién, aún con toda la conciencia de lo que está pasando, está dispuesto a hacerlo? ¿Quién está dispuesto a hacer cambios políticos, cambios sociales, cambios no nada más culturales, que es lo más complicado y lo de más largo plazo, ¿no? ¿Quién está dispuesto a dejar de hacer basura? ¿Quién está dispuesto a dejar de tener un celular en donde podamos estar viéndonos ahorita en Facebook Live? Que se cumpla la ley, pero en el terreno de mi compadre. ¿No? Claro, aparte de eso, de que nos damos cuenta de que los científicos son bien complicados para hablar, ¿no? No me digas y quién sabe eso. qué es lo que están diciendo, ¿no? Y también hablamos de la comunicación sesgada, ¿no? Por ejemplo, para nuestro vecino del norte que dirige en este momento, pues no existe el cambio climático, ¿no? Y tristemente hay todavía científicos que no lo creen. Pero bueno, estamos hablando de una construcción social del conocimiento, una construcción social de lo que tenemos que hacer. Y finalmente, pues nosotros tenemos que conocer las causas, las consecuencias, cuáles son las soluciones. Las soluciones se nos salen de la mano del ciudadano de a pie. Pero coincidamos, ¿no? Vamos muy lento. Vamos lento, los cambios culturales son lentos, y hay una frase por ahí que dijeron en algún momento que Roma cayó, pero ¿cuántos siglos tardó en caer Roma, no? Estamos hablando de una cultura que ha sido construida, una cultura de consumo, una cultura de la expoliación, una cultura de la apropiación que ha tardado siglos. Porque además es muy avasalladora, ¿no? Sí. Esta forma de consumismo. Yo recuerdo muy bien, y esto lo quiero platicar brevemente, yo sé que ya estamos contra el tiempo, ¿no? Me tocó trabajar mucho tiempo con la comunidad lacandona, la selva lacandona, y por ahí de la década de los 80, antes de que entrara este turismo masivo, el turismo de Estados Unidos, de Europa, y cómo se fue transformando la percepción de los lacandones por el medio ambiente, ¿no? Y llegó a tal grado que en menos de 10 años todos los lacandones aspiraban ya a tener un carro, ¿no? Un carro, no sé si último modelo, por lo menos un carro. Empezó a introducirse el refresco embotellado, empezaron a hacer uso indiscriminado del consumo, adoptar costumbres ajenas. Que no la tenía, pero el proceso de adaptación fue tremendo, ¿no? Fue un cambio radical, y esto es lo que planteaba Carl Sagan, ¿no? Cómo la cultura evoluciona a un ritmo tremendo, impresionante, y estas culturas dominantes, como la que estamos viviendo ahora, la cultura norteamericana en todos los sentidos, está avasallando el planeta, ¿no? Tenemos pocos minutitos ya, y yo quisiera dar lectura a un comentario que nos hace Javier Alejandro a través de Facebook Live. Dice: hay instituciones encargadas de ello, pero no actúan en ello. Tampoco están los expertos en estos temas, sino personas con otros conocimientos. Dicho de otra forma, mucho advenedizo. Ay, pues es que hablar de cuestiones de educación ambiental, hay muchas formas de hacer educación ambiental.
hay muchas cosas, tienes que trabajar con comunidades, con escuelas, o sea, puedes incidir en muchas cosas. Quiero nada más comentar algo que me parece importante para complementar la información que decía el doctor. Y es que en la comunidad lacandona, nos guste o no, por ejemplo, ellos tenían muchas esposas. ¿Y hasta dónde incide esta entrada del turismo? Y no solo del turismo, de la televisión, del internet, etcétera. Ellos podían tener varias esposas viviendo en la misma casa. Nos guste o no, era parte de su cultura. Ahora ya no puede ser. Y no puede ser porque en la televisión empezaron a haber otras pautas, otras formas de relacionarse, también entre ellos, que han hecho una modificación cultural importante dentro de ellos como sociedad, ¿no? Lamentablemente, maestra Ana Laura Aranda, el tiempo pues se nos acabó en este primer programa de 2018, pero con la promesa de que continuemos con una segunda parte en este amplísimo tema que es la educación ambiental. Nos quedamos, si están ustedes de acuerdo, con que la educación ambiental es un proceso que comunica y suministra instrucción para preservar y cuidar el patrimonio ambiental y crear modelos de desenvolvimiento con soluciones sustentables. ¿Estamos de acuerdo? Además, yo aumentaría algo que es promover la formación de sujetos o de personas comprometidas con el entorno y con una sólida formación ética. Perfecto, doctor. Y bueno, importante, ¿no? Tenemos que trascender de lo individual, ¿no?, a la parte de lo colectivo, porque finalmente cuando el colectivo se asume parte de un problema de poder resolverlo. Muy bien, bien dicho. Claro. Y cuando el colectivo va a más de 80 kilómetros por libramiento hay accidentes. Mi nombre es Carlos Jiménez, estuvo con nosotros el doctor Ernesto Velázquez, co-conductor, es un divulgador de la ciencia, aunque no lo parezca, y la maestra Ana Laura Aranda. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. ¿Los esperamos el próximo? El próximo lunes a partir de las 10 en punto. ¿A quién tenemos de invitado? ¿Qué tema vamos a abordar, Carlitos? No me la pongas en chido. Bueno, los invitamos. Se está organizando. No, ya lo tenemos. Vamos a tener al doctor José Adolfo Velázquez de León, director de la Escuela de Arqueología. Estamos, y justamente para hablar sobre el tema de la arqueología, la biodiversidad. Es que me rayaste todo mi calendario, doctor. Por eso me puse la camisa. Bueno. Eloísa Aguilar en los controles técnicos, la teniente Aciole, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Jiménez, doctor Ernesto Velázquez. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Nos oímos, no nos vemos. Es que nos oímos y nos vemos. Oye, causó revolución esto aquí, nos vio mucha gente. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. La maestra Ana Laura Aranda, el doctor Ernesto Velázquez y su servidor Gerardo Jiménez nos está viendo. Luis Ruiz nos está viendo. Saludos, hasta luego.